Todos, de nuevo, cordial saludo, bienvenidos todos a el conversatorio del Facebook Like. Gracias nuevamente por sus compartir, gracias por compartir cada una de las personas que comparten en el interno, que pueden expresar y pueden decir como su necesidad o ayuda o qué les está sucediendo o qué es lo que está, es el sentimiento que tienen en ese momento. Les agradezco muchísimo. Hoy también es un tema que me lo han preguntado mucho, me lo han indagado mucho. Veo que las personas también, qué bueno, que cuando preguntan ya tienen conocimiento de otras terapias y eso me parece excelente, de otras teorías, es importante porque veo que si están cada vez interesándose más en este tema, profundizando, queriendo saber más, salir de la ignorancia. Es importante de no asumir, creo que tal vez quizás a lo mejor, y eso lleva o nos conlleva a dar unos conceptos erróneos de las personas que conviven con este trastorno límite de personalidad y que necesariamente es importante que caigan en cuenta, se den cuenta y que pues el que desee continuar pues, se apropie de este saber, se apropie de esta disciplina, se apropie de hacer estas terapias para que puedan ir evolucionando, creciendo y sanando, sobre todo sanando espacios de convivencia. Es muy importante sanar estos espacios de convivencia, estos espacios de socialización y dar como el paso a la resolución de estas emociones y que no se enganchen, que no, que vean un poco más allá y no no sientan las palabras, sino que perciban el dolor a través de la otra persona, que es la única forma que encuentran en ese momento. Cuando no tienen entrenamiento ni terapia psicológica, encuentran expresarlo de una forma agresiva e inadecuada y que transforman una realidad perdón, transforma una realidad, pero no es porque las personas con el trastorno quieren, sino que es que ven el mundo de esta forma. Y así es muy importante que lo vean y salgan adelante en este proceso de convivencia. El conversatorio de hoy se llama La importancia del terapeuta incorporar la formación de las habilidades a la psicoterapia en la persona con trastorno límite de personalidad. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Que voy a tomar un poquitico, que estoy seca. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente las terapias psicológicas son como la solución, llamémoslo así, al crecimiento y al avance emocional de cada persona con trastorno límite de personalidad. Tampoco es suficiente que vaya solamente la persona con trastorno límite de personalidad al psicólogo y que la otra persona no se acerque, no indague sobre estas terapias y cómo puedo yo entonces ayudar. ¿Cuál es el proceso a seguir conmigo, con esta persona que estoy conviviendo? Con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi compañera, con mi compañero, ¿sí? Con la persona que uno está conviviendo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿por qué hablar de que es necesario involucrar técnicas terapéuticas en las personas con trastorno límite de personalidad? Claro, es necesario lo que llaman el coach, o sea, un entrenamiento de habilidades blandas, un entrenamiento de todo lo que es la compasión, la ternura,
la sencillez, la humildad, la tolerancia, ¿sí? Es muy importante que ellos vayan entrenándose en estas habilidades. No las tienen. Lo que pasa es que depende del trauma, es la profundidad del dolor emocional y que la empatía no sea como la base más importante de estas personas con trastorno límite de personalidad. Entonces hay que entrenarlos. En la medida en que se entrenan, recuerden que siempre hablo yo de la identidad, porque hay que partir de esa identidad para que ellos puedan ver la diferencia entre el aquí, el ahora y el ayer, porque ellos permanecen en el ayer, porque ellos no avanzaron psicológicamente, se quedaron en el momento del trauma, en ese instante, y mientras que el resto de las personas sigue corriendo su mundo, o sea, sigue en el tiempo hacia adelante, avanzando, mejorando su calidad de vida, mejorando su calidad emocional, mejorando su calidad de relaciones interpersonales, buscando crecimiento personal, buscando cómo avanzar dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad se queda en un mismo círculo, dando una y otra vez la misma vuelta, una y otra vez la misma vuelta. Y muchas veces ellos se preguntan por qué fulanito de tal o por qué fulanito de tal avanza o avanzó en este cargo sabiendo que yo sé más que esta otra persona. Lo que pasa es que ahora se están midiendo, se miden las relaciones interpersonales, se miden toda la parte transversal, que es la parte emocional y habilidades blandas. O sea, la parte emocional es igual a habilidades blandas. Eso es lo que se mira, se observa, hasta dónde la persona tiene la capacidad o la habilidad, más que capacidad, perdón, la habilidad de poder tener resolución de problemas, frustración al cambio, o sea, la tolerancia a la frustración, que pueda dialogar, compartir, hablar, que puedan hacer una charla y no sentirse ofendidos y que esa ofensa no va más allá de lo que se quedó en ese instante y que en otro momento no se saque nuevamente lo que pasó hace 3 meses, hace 3 días o de 3 años, porque ya pasó, ya no estamos en el aquí y en el ahora, ya estamos en otro momento histórico, estamos hablando de atrás. Yo no puedo decir que el momento histórico es mañana, no, el momento histórico estamos hablando del aquí y el ahora. Aquí se hace el momento histórico y cuando empezamos a hablar de ese momento histórico, hablamos del tiempo en que sucedió ese momento histórico. Entonces, ellos se quedan en ese momento histórico, hablando una y otra vez, como el hámster en su ruedita, una y otra vez haciendo lo mismo, rebobinando lo mismo. Y muchas veces no salen de ese estado, de ese rebobinamiento. Tampoco no salen de estar culpando al otro, donde yo no hago nada, yo no siento el que yo hice, el que no hice, sí, porque no se logran ver. Entonces, por eso es tan importante que se logre incorporar estas técnicas terapéuticas en la terapia psicológica. Hay terapias de 3ª y 4ª generación. O sea que ya estamos hablando en psicología de 4ª generación. ¿Qué quiere decir esto? Que así como se avanza en tecnología y se avanza en otras áreas, de generación en generación también se está avanzando en psicología también se avanza. Y una de las tecnologías que se avanza tiene muchísimo que ver con todo esto de habilidades sociales o habilidades blandas. Y es poder comunicarse con el otro, tener una comunicación fluida, asertiva, clara, sin subjetividades y sin tonitos de voz, ni tampoco de ir demarcando cada palabra, ni tampoco tener este movimiento o señalar, sino que simplemente se vive el aquí y el ahora, se habla lo que se tiene que hablar, se dialoga lo que se tiene que dialogar, por duro que sea, por doloroso que sea para la otra persona, para uno mismo, pero se llegan a acuerdos.
Entonces, dentro de estos acuerdos tenemos lo que son las habilidades conductuales. Las habilidades conductuales tienen muchísimo que ver o involucran todo lo que son los valores, las creencias, los rasgos de personalidad, y todo esto viene desde la infancia. Entonces estos valores, creencias y rasgos de personalidad tienen muchísimo que ver del ayer, del momento histórico, donde la persona que no tiene un crecimiento, llamemos así, personal, no tiene un entrenamiento de sus emociones, cree que el mapa mental del otro es mi mapa mental. ¿Qué quiere decir? Mi imagen, mi creencia, lo que yo tengo de saberes, de aprendizajes de la infancia, creo que el otro también lo debe tener. Entonces asumo que el otro sabe lo que yo sé. Asumo que el otro es el malo, es el perverso, fue el que me hizo la zancadilla, fue el que me puso esto, fue el que quiso que yo me fuera, el que quiso que yo renunciara, o el que quiso que me echara, o el que quiso que tener este problema con mi pareja, o el que quiso que la enfermedad que tengo la tiene que asumir mi compañera, mi compañero, ¿ya? Entonces son situaciones que tienen que ver con la creencia, que eso viene con conductas aprendidas de la infancia. Tenemos otras habilidades, que es las habilidades cooperativas. Estas habilidades de cooperativas se están dando ahora muchísimo en cuarta generación en psicología, porque tiene que ver con toda la parte de trabajo en equipo, con trabajo con grupos cooperativos. ¿Qué tiene que ver esos grupos cooperativos? Mucho. Porque ahora en las organizaciones, en las escuelas, en cualquier escenario en que se encuentre, siempre nos vamos a encontrar con grupos cooperativos. ¿Qué pasa con los grupos cooperativos? Es que es interdisciplinario, claro, hay múltiples saberes en ese grupo cooperativo. Entonces, cuando hay varios saberes, se pueden integrar estos saberes y pueden perfectamente crear algo diferente, algo bueno, algo excelente, para lo que se necesite dentro de dentro de las empresas, organizaciones, o muchas veces en el área familiar o en el área personal, que yo quiera crear. Tengo un emprendimiento, pero necesito un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo, estamos hablando de un grupo cooperativo, que podamos todos integrar nuestros saberes, ¿ya? Y podamos tener una conversación fluida y que no se detenga y no se pare porque uno de los integrantes tomó una posición errática y no quiso dar otro cambio diferente. Entonces estas habilidades cooperativas tienen muchísimo que ver con el aumento de las habilidades socioemocionales. Quiere decir que es aprender a autorregularse, a escucharse entre sí, ¿ya? Me escucho yo y escucho el resto, o doy mi posición de mi saber y puedo escuchar la posición del otro saber, y entre los dos crear un solo saber para poder darle avance a lo que estamos consultando o creando. A distribuirse el trabajo, a resolver los conflictos, a asumir responsabilidades y a coordinar tareas. Esto es un trabajo en habilidades cooperativas, o sea, lo que llamamos grupos cooperativos, que vuelvo y le digo, es hoy, en estos momentos, donde se está dando muy fuerte y se está aplicando muchísimo en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. Bueno, también tenemos lo que es la autorregulación. ¿Qué habla de la autorregulación? Dentro de todo lo que se trabaja en estos grupos cooperativos, es muy importante, demasiadamente importante, tener el manejo y el control de mis emociones, lo que tiene que ver con el comportamiento corporal frente a una situación difícil de manejar. ¿Qué quiere decir esto?
La persona con trastorno límite de personalidad hay una característica y es que habla con todo el cuerpo. Al hablar con todo el cuerpo es que tenemos, o sea, perdón, se tiene un movimiento demasiadamente brusco, un movimiento demasiado agitado, un movimiento señalativo hacia la otra persona, muchas veces hasta casi coercitivo, ya, o se hace, o se hace, o se dijo así, punto. Y fuera de eso, al manejar el cuerpo, o sea, con unas expresiones fuertes, un poco exageradas, ¿cierto? También tiene lo que es el tono de voz, que el tono de voz siempre, casi siempre lo alzan. Muy pocas personas con trastorno límite de personalidad tienen el tono de bajo, el tono de voz bajo, y que no gritan, pero con su tono de voz bajo ponen su punto de vista y gústeles o no les guste, así va a ser. Y eso lo van a hacer porque lo tienen que hacer. Y ya, ¿cierto? Entonces muy pocas personas alzan ese tono de voz. Entonces también tiene que ver con o sea, que las personas, en la medida en que estén enfocadas, en la medida en que estén en su centro, y ese centro es el aquí y el ahora, lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos hablando hoy, lo que se está discutiendo hoy, lo que se está deliberando hoy, lo que estamos, digamos, solucionando hoy, no tiene que ver con lo que pasó hace 3 años, 3 siglos, 3 horas. No. Estamos en otro tema diferente, en algo totalmente nuevo, en un momento histórico nuevo, y no tenemos que estar echando manos a mano a situaciones del pasado para ponerlas en la mesa de la discusión. ¿Por qué? Porque cuando ellos echan mano a la mesa de discusión cosas del ayer y que son a veces muy lejanas al ayer, ya no se permite tener acuerdos, ya no se permite tener acuerdos, no se permite tener negociaciones, no se permite tener crecimiento personal ni tampoco del grupo. Entonces, eso es otra de las cosas que también es muy importante, esa autorregulación, este entrenamiento de estas autorregulaciones. También están otras habilidades. Estas otras habilidades también son muy importantes. Se habla de las habilidades de la tolerancia al malestar o tolerancia a la frustración. Es otra de las cosas que son totalmente importantes y que son necesarias, totalmente necesarias, para poder tener una mejor conversación, en diálogo, negociación. Es muy importante. ¿De qué se trata estas habilidades de tolerancia a la frustración o al malestar? Se trata de cómo poder ubicar, o sea, aprender estrategias de vida para llevar a cabo una solución a X o Y de lo que se necesite. Por ejemplo, estrategias de vida para sobrevivir a las crisis, ¿ya? O sea, las continuas crisis que puede sufrir una persona con TLP. Entonces, aquí es montar unas estrategias para que se logre ver, y en ese lograrse ver, mirar si vale la pena o no vale la pena estar en el estado en que se encuentra. Estamos hablando también de crear estrategias de alivio a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Cuando las personas tienen situaciones muy dolorosas, y esas situaciones dolorosas es porque la gran mayoría de las veces es porque lo que escuchan las personas con TLP lo ven injusto, lo ven desventajoso, lo ven que no se les tiene en cuenta, ¿ya? Y es cómo hacer que ellos escuchen, no se queden con la palabra, porque no se quedan con todo el contexto, no se quedan con toda la frase, solamente se quedan con la palabra que les generó de malestar y disonancia. Entonces se quedan con la palabra que les generó disonancia
y sobre esa palabra que les generó disonancia, es que hacen todo un montaje entre el ayer y la situación tan diferente que se está dando en el día de hoy. Entonces también hay que crear estrategias para atraerlos a que aprendan a vivir el aquí y el ahora y que no estén ocultando o mirando hacia atrás, porque ya nada hay allí para poder avanzar. También crear estrategias para minimizar el riesgo de los actos impulsivos, claro. Como cuando tengo ese dolor emocional, cuando tengo ese malestar, cuando tengo esa ira, cuando tengo esa inconformidad, y que a veces generan impulsividades en comer impulsivamente, en hacer sexo impulsivamente, en ingerir droga impulsivamente, en la mitomanía, en la ludopatía, ¿sí? En el sexo indiscriminado. Es cómo aprender a conocer esa emoción que no viene o sea, no es de aquí y de la hora, sino que esa emoción se va a reproducir una y otra vez, lo que le generó en la niñez el malestar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer para reconocer y verse en ese malestar y en esa impulsividad, y que la forma como lo está viendo la persona con trastorno límite de personalidad no es la estructura que se está hablando? Otras estrategias de aceptación, estamos hablando de la realidad. Aceptar la realidad tal cual es. Muy importante eso. Es que yo quiero que las cosas marchen así, yo quiero que la vida sea así, yo quiero que la persona haga esto y aquello, ¿sí? O sea, tener también ese control de la otra persona para que la otra persona pueda perfectamente casi que ser absorbida, ¿cierto? Que no hable sino lo que yo estoy diciendo. Entonces, tener estas estrategias para ser una escucha activa, o sea, aprender a escuchar, y desde esa escucha activa hay otras herramientas que he incorporado en la terapia, y son terapias, herramientas que las he incorporado las he incorporado cuando estuve en estas escuelas esotéricas, donde hubo una enseñanza, por ejemplo, de un acercamiento de aprendizaje zen, en budista, donde allí eran horas y horas y horas de poder estar centrado solamente en la respiración y sentir cómo mi cuerpo me habla, el solo hecho de sentir la respiración, y cómo es que va dando saltos mi cuerpo, y cada vez que va dando saltos mi cuerpo es porque allí hay algo que agarra mi inconsciente a traerlo al consciente. Esto es otra de las estrategias que es muy importante tenerlas. Y dentro de estas estrategias que me enseñaron en estas escuelas, tengo lo que es el escucharse. ¿Qué pasa? Que es que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no se escuchan. Por eso es que dicen, sí, pasó una crisis y ya pasó la crisis, y como si nada hubiese pasado. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Hola, mi vida, me traes esto. Hola, fulanita, ¿qué más? Y la otra persona se queda, pero ¿cómo así? Me acaba de decir semejantes sandeces, acaba de decir semejantes cosas tan agresivas, me acaba de quitar mi dignidad, me acaba de quitar mi profesión, me acaba de quitar todo lo que yo tenía como estructura, y ya, y listo, o sea, sin pena y sin gloria, y sigue común y corriente. Es que ellos no son conscientes. Entonces también entender, saber, escuchar y oír todo esto sin que la persona se afecte, y que la persona con trastorno límite de personalidad aprenda a verse, a escucharse, a sentir su cuerpo, a sentir todo lo que son sus pisadas, a conectar respiración, latidos del corazón con las pisadas, y empezar a hacer todo esto tan hermoso que he hecho durante estos años, durante estos 20 años, que
es hermoso cuando se descubre uno su tono de voz y cuando uno logra ver sus ojos, ¿cierto? Que yo estoy hablando con ustedes y me estoy dando cuenta de cómo se mueve mi pómulo, me estoy dando cuenta de cómo se mueven mis labios, me doy cuenta cómo está mi punta de la nariz, me doy cuenta cómo estoy sentada y cómo está mi cuerpo. Entonces tener este control del aquí y el ahora de sí mismo y tener la posibilidad de tener un diálogo fluido, una escritura fluida, un discurso fluido, malestar, llamémoslo así, un malestar, una ira, algo que no se está de acuerdo, pero que se escuche y que pueda permitir hablar con el otro y decirle cuál es su malestar y qué le genera malestar en este momento de las actitudes o de la posición de la otra persona. Entonces esto también es muy importante, el que estar en el aquí y el ahora no es asumir, bueno, listo, okay, ¿entendiste? Sí, bueno, ya entendí, sí, no, también y marcar la diferencia, porque es que yo no estoy de acuerdo, pero también poderlo decir sin esta agresividad, es que yo no estoy de acuerdo con la posición tuya por esto, ¿cierto? Y traerlo desde el aquí y el ahora. No es decirle, yo no estoy de acuerdo porque cómo le parece lo que pasó hace tanto, y parece que son muy buenos para las fechas, pasó en tal mes, tal año, tal día. Usted hizo esto y esto y esto. Muy tico, es que nuestro cerebro es plástico, o sea, yo puedo dar, gracias a Dios, las modificaciones que sean necesarias para mejorar mi calidad de vida, para mejorar mis relaciones sociales. Entonces, en esa medida uno va a ir dando esos cambios, y esos cambios es lo que hace que uno pueda y tenga una mejor relación, una mejor comprensión, un mejor compañero de vida, un mejor amigo, y que este amigo es para poder jugar o poder estar en ciertas situaciones de negociaciones donde se pueda avanzar y donde no se pierda el interés o no se pierda las negociaciones por el otro, porque yo tengo esta posición y no me interesa absolutamente nada, ¿no? Y empiezan a hablar de una forma muy fuerte, demasiadamente fuerte, los que hablan demasiadamente fuerte, o empiezan a tener una actitud de las personas que no tienen este tono de voz fuerte y que empiezan ellos a simplemente estar en silencio y no lo hago. Entonces decime qué vas a hacer. No balbucea ni palabra. Entonces, no. O sea, no, donde no se sabe si no le importa, si le importa, lo va a hacer, no lo va a hacer, cuál va a ser su reacción, cuál va a ser su próxima estrategia, si es que tiene estrategia. ¿Ya? Entonces, estas personas también tienen esa capacidad de cerrarse, ¿cierto? Y no abrirse. ¿Por qué? Porque ellos, en la medida en que fue instaurado ese trauma, en la medida como cuál fue el trauma que se generó, ¿cierto? Es también el cerrarse y no compartir y no creer en las demás personas, no creer en nadie más. Eso también tiene que ver con el trauma. Muy bien, esta era una de las del conversatorio que queríamos compartirle a ustedes, porque también me preguntan exactamente sobre estas terapias. Y sí, lo que pasa es que son terapias que no se hacen en instituciones gubernamentales, porque hay instituciones donde no les interesa pagar un poco más, no les interesa que se avance un poco más con el paciente, no les interesa sino que sean paliativos para la persona con trastorno límite de personalidad, más no prestarle atención, que es lo que tú estás pidiendo, que me atiendan, pero que me atiendan de veras, que me atiendan con la realidad y con el interés que se merece mi caso, ¿cierto? Y que no lo ubique en la montonera de todo el mundo, porque cada ser humano es individual, somos muy similares, pero en su fondo somos diferentes, en cada caso es diferente, cada experiencia es diferente, cada trauma es diferente. Y eso es lo que muchas veces en las
instituciones gubernamentales no tienen en cuenta todavía. Entonces por eso hay que hacerlo a nivel independiente, terapias externas, ¿cierto? Esto es lo que quería compartirles hoy de lo que es las terapias. Y también dentro de estas terapias, se me olvidaba, aprendí una terapia muy importante en estas escuelas, que fue la terapia retrospectiva, muy importante para uno ir vaciando recuerdos, vaciando situaciones, vaciando traumas, ¿ya? Esto también es muy importante tenerlo. Bueno, ahora vamos a pasar a unas preguntas y de esas preguntas vamos a dar respuestas a ellas. Vamos a mirar cuáles son las preguntas que tienen para que podamos darle alguna solución. Justamente terminé una relación y me sentí así, como si me echara a mi pareja, era mi mayor apoyo en la terapia, y me fui del país y ahora no sé cómo reiniciar la terapia. Siento que estoy en un limbo de estabilidad porque me he sentido bien, pero me preocupa una recaída por la falta de terapia y la nueva convivencia que estoy teniendo. Mírame, te puedes reconectar, tú te puedes reconectar a desear iniciar una terapia. ¿Qué pasa con estas terapias? Cuando tú cortas con el terapeuta el trayecto que venías haciendo de terapia y cortas, ya uno no puede, como digo, bueno, voy a continuar donde yo iba para seguir avanzando. No, se debe de empezar de cero nuevamente. ¿Pero por qué se debe empezar de cero? Porque tú cuando cortaste la terapia, créeme que no estabas en tu mejor maduración emocional y solamente a veces hay una creencia que creo que está muy bien y ya no más. Pero son estas situaciones que vuelven y pasan y te ponen en esta situación emocional que no sabes qué coger y estás en ese limbo. Necesariamente es importante que vuelvas donde tu terapeuta o busques un terapeuta que te ayude, por favor, a tener como coger tu esencia, tu identidad, que es esa parte de esencia, empezar nuevamente a caminar sobre esta identidad, empezar nuevamente a fortalecerla, a que vaya teniendo la edad cronológica que tienes en estos momentos. Pero vuelvo y te repito, no puedes reconectarte, no, es iniciar de nuevo. Doctora, ¿me podría hablar un poquito más de la terapia retrospectiva? ¿Esa terapia es conocida por todos los psicólogos o es parte de sus terapias? Mírame, lo que pasa es que sí, ahora hay terapias retrospectivas en psicología. Lo que pasa es que cuando uno la practicó en los momentos que estaba en esta parte de crecimiento personal, en estas escuelas esotéricas, lo hacían de una forma, era muy importante la postura del cuerpo, la disposición de la mente, la disposición de poder estar como en el aquí y en el ahora, para yo ir avanzando hacia atrás e ir vaciando. Había que empezar desde el día de hoy hacia atrás. Ya, otros terapeutas, lo utilizan de una forma diferente, la parte retrospectiva, pero me pareció muy importante esa terapia retrospectiva porque valió conmigo frutos muy buenos. Y trabajo también en mi terapia psicológica hace muchos años, hace más de 20 años. Y me ha dado buenos resultados, sobre todo para descubrir cuáles han sido como los traumas más importantes en el trayecto de la vida de la persona y cómo caer en cuenta, traerlo al aquí y a la hora, verse que ya no es hora de hablar mal de fulanito, peranito, que me hizo, que no me hizo, porque ya no existe. El evento ni siquiera existe.
no existe sino en mi recuerdo, en mis sentimientos, ni siquiera en las emociones, es en ese sentimiento. Acuérdense que las emociones, cuando se genera el trauma, son 90 segundos de ese dolor emocional o de esa emoción que se queda atrapado en mi cuerpo y de ahí pasa al sentimiento. Y lo que queda es ese sentimiento que ya no existe. Entonces, es trabajar toda esta parte conscientemente y saber cómo irme zafando de situaciones que ya no existen, ir cayendo en cuenta que la persona que me hizo esto o aquello, ni siquiera, si está viva, ni siquiera se ha dado cuenta que me la hizo, y si me la hizo, ni siquiera se ha dado cuenta que hizo algún daño, ¿ya? Entonces esta terapia es poder estar en el aquí y en el ahora y poder vivir y poder compartir el día a día. Doctora, ¿huir del país pudo ser un impulso por el TLP? Es la persona que le comenté ahorita, que tenía su pareja y huyó del país. Pero huyó del país, ¿por qué situación? ¿Cuál fue la situación de huir del país? Él terminé una relación y me sentí así como si me echara. Mi pareja era mi mayor apoyo en la terapia y huí, me fui del país y ahora no sé cómo reiniciar la terapia, siento que estoy en un limbo de estabilidad. Ya, mírame. Esa misma persona. Mírame. Si fue un error si fue error o no error, ya no es tiempo de preguntarse. Mira, esa no es la pregunta. La pregunta es, de aquí para adelante, ¿cómo me voy a conectar conmigo? ¿Cómo me voy a reconectar con mi ser, con mi identidad? ¿Cómo voy a seguir avanzando en este crecimiento de mis habilidades blandas, de tener una buena empatía, de ser asertiva, de no tener desaciertos, de no dejar en que si yo estoy haciendo la terapia, esta persona me está ayudando, pero si no me ayuda, ya no está, ya no sigo? O simplemente, ¿cómo volverme a reconectar con quién? Con la terapia, con la persona que le estaba ayudando a hacer la terapia. ¿Ya? Entonces son cosas que es muy importante estar en el aquí y en el ahora y simplemente reconéctate contigo, reconéctate, y si te estás haciendo la pregunta, excelente porque estás viendo que es necesario, que hay algo que tú necesitas hacer contigo misma. Y eso es un paso muy grande, demasiadamente grande. Entonces sí es muy importante que te reconectes contigo, que te reconectes con la realidad, que te reconectes con lo que está pasando en el aquí y el ahora, y que este aquí y el ahora que está pasando con mis proyectos, con mi día a día, con mis avances económicos, profesionales, familiares, ¿sí? Es muy importante que lo hagas. Yo tengo mi terapeuta, todo lo que hace es escribir y yo hablar y hablar y hablar. ¿Cómo hago para hablar de esas habilidades? ¿O es que no me sirve ese terapeuta? O sea, hay que saber muy bien a qué terapeuta está yendo. No sé si es un terapeuta clínico, ¿cierto? O sea, cada psicólogo está especializado en una rama X o Y o Z. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un problema cardíaco, yo no me voy a ir a que me vea el especialista de hígado, ¿cierto? Es exactamente lo que pasa con la psicología. Entonces, si yo tengo un trastorno límite de personalidad, yo debo de ir donde un especialista que entienda qué es el trastorno límite de personalidad, que me lleve a verme y a regular mis emociones, ¿ya? No vayas a donde un clínico o a donde, no sé, otro especialista en psicología que no te va a dar como lo que necesitas para ese momento. Sigo tratando de aprender en esta ocasión que se debe esperar de un psicoterapeuta. ¿En Argentina hay alguna institución con su propuesta? Creo que no. Vuelve a leer la pregunta. Sigo tratando de aprender en esta ocasión que se debe esperar de un psicoterapeuta. Vale. Mírame. ¿Tú qué esperas cuando tú eliges, y mira a ver si me pueden dar respuesta rápido, cuando tú eliges
dice, si tomas la decisión de que necesito terapia psicológica, cuando tú decides hacer estas terapias, ¿por qué lo decides? ¿Qué te llevó a que tomar esa decisión? Ojo, no es esperar en el otro. Cuando yo espero en el otro, pongo todas mis expectativas en la canasta equivocada. Pongo mis expectativas en la canasta equivocada. Cuando yo elijo, porque es que soy yo la que estoy pagando, soy yo la que estoy generando ese dinero, soy yo la que necesito saber cuáles son los objetivos que este terapeuta tiene. Entonces, a ver, cumple con lo que yo necesito, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Muy bien, ¿ok? Ese es el terapeuta que yo necesito. Pero eres tú, no es colocar las expectativas allá, no, es saber qué es lo que hace el terapeuta, cuáles son las herramientas que utiliza el terapeuta, cuáles son las terapias en las que se apoya ese terapeuta y si son las que yo necesito. ¿Ya? Doctora, mi nombre es Karen. Hace 3 años me diagnosticaron TDP, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo mayor. Tengo medicamentos psiquiátricos, pero no he podido encontrar una terapia adecuada. ¿Qué tipo de terapias o características de un terapeuta nos recomienda para las personas con TLP? Muchas gracias. Lo que te estoy hablando hoy. O sea, que tenga técnicas. O sea, técnicas o que se convierta casi en un coach. O sea, en un coaching de entrenamiento para ti. Donde coja todas estas conductas, lo que son los valores, las creencias y actitudes personales y te las vea y que te las lleve y que te las muestre y que te diga, bueno, ¿qué pasa si está haciendo esto? Ah, no, es que si yo tomo esta actitud en este momento, me están viendo rara, me están viendo grosera, me están viendo irrespetuosa, me están viendo como loca. Ah, muy bien, ¿ves? Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Y empezar a hacer un entrenamiento de estas habilidades conductuales. Ya. También tener esas habilidades blandas, o sea, coger estas habilidades emocionales y de estas habilidades emocionales ubicarlas dentro de ese contexto social, pero para poderlas poner en el contexto social, primero hay que adquirirlas tú. Cuando tú las adquieres, las vas a entender. Pero yo, porque tengo que hacer empatía con otro que no quiero. Porque no quiero, es porque no es que no quieras, es que no lo entiendes. Ni siquiera lo entiendes. Entonces, si no lo entiendes, no lo has incorporado. Por eso es muy importante escucharse. Y vuelvo y les digo, cuando uno se escucha, uno se ve cómo está hablando. Uno se ve cuáles son los movimientos que uno está haciendo. Uno se ve cómo es que mis ojos miran, mis cejas se mueven, cómo es que mis pómulos se mueven, y se ve, y cuál es la postura que yo tengo en estos momentos. Eso es verse, para que puedas tener entonces esa posibilidad de hacer y ir más allá contigo misma. Yo llevo más de 2 años con psicólogos, pero he cambiado infinidades de veces de psicólogo precisamente por las terapias, porque siento que hablo mucho para lo poco que me dicen y me hacen sentir incómoda. Pero me parece interesante eso que dice sobre el escucharse. Bueno, entonces quiere decir, leyendo, que para lo que te dice es demasiado lo que tú expresas. No lo que tú hablas, sino cómo lo expresas. Entonces escuchas a alguien hablar y ese alguien de hablar te generó malestar, te generó una disonancia en lo que escuchaste, que tú lo que haces es hablar y fuera de eso hacerlo rápido, hacerlo sin sentido, porque no hay una coherencia mental entre una palabra y otra, no hay una conexión entre una palabra y otra, y fuera de eso, como no hay una conexión entre una palabra y otra, no hay una conexión corporal. ¿Ya? Entonces sí, esto para eso sirve, estas estrategias, para que tú puedas conectarte contigo, tener la calma, poder escuchar, digamos, los cambios
las observaciones de las otras personas, porque también las otras personas que no tienen TLP también hacen juicios de valor, hacemos juicios de valor, no me salgo, hacemos juicios de valor. Y cuando hacemos juicio de valor, a nosotros pues nos genera otra persona que diga, bueno, es que vos, ¿cómo es que? Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Pero uno no alza la voz, uno no gesticula, no manotea, no dice, no empieza a hablar incoherencias y a sacar como todo ese malestar y haciendo que la otra persona, como me hirió, chupe y tenga todo este malestar que tengo, o sea, ¿no? Y lo que uno dice, oh, ¿qué pasó aquí, cierto? Y puede darle a uno tiempo de que dar una buena respuesta y decirle, no generalices. Cuando tú generalices, genera malestar. Si te estás dirigiendo a mí, dime qué estás viendo en mí que no es claro para ti. ¿Ves? Uno inmediatamente toma esa posición, no toma eso, y hable, y cada vez que habla sube y sube más el tono, y cuando sube más el tono, entonces sube más la gesticulación, ¿ya? Es eso, es tener ese control y poder tener ese control voluntario de tus emociones. Ese es el entrenamiento. Doctora, yo tuve un abuso y no recuerdo muchos detalles. Con la terapia esa retrospectiva me podría ayudar a recordar todos los detalles. Sí, es o sea, es posible, casi siempre es muy posible, sobre todo que hay que tener uno mucho cuidado cuando hace esta terapia retrospectiva, porque cuando la persona muchas veces descubre que fue alguien muy allegado al niño, cuando era en la etapa del niño, puede sufrir mucho en la parte del adulto, cuando usted es adulta, y hay que saber muy bien cómo hacer para que la persona asimile esa situación. Pero sí se puede, claro que sí. Y la misma persona vuelve a preguntar, ¿y cuántas veces se puede hacer la terapia retrospectiva en una persona? Muchas veces. Muchas veces cuando el terapeuta empieza a observar que hay algo que no se ha trabajado y que es como cuando uno va leyendo un libro y se salta 2, 3 páginas y uno dice, ay, ¿qué pasó aquí? Porque si está hablando de este tema si yo venía hablando de otro tema. Entonces uno se regresa, retoma las anteriores páginas o 3 y continúa la cantidad de veces que sea necesario. ¿La terapia retrospectiva es lo mismo que la hipnosis? No es lo mismo que la hipnosis, no es lo mismo que tomar yagé, no es lo mismo que tomar, no es lo mismo que llevar a los mundos a casco, no sé. No, para nada. Es que tú tengas toda la conciencia del mundo y el querer hacerlo, para nosotros, o sea, como psicólogos, ir navegando y llevándote a ti, porque la persona que navega a través del tiempo eres tú, no es el psicólogo, eres tú. Simplemente, ¿qué hacemos nosotros? Somos una herramienta de ayuda para que tú, desde la programación neurolingüística, empieces a hacer esa navegación retrospectiva, y no es una regresión tampoco. Ni es hipnosis ni es regresión. Son dos cosas totalmente diferentes. Puedas tú ir de un paso atrás, otro paso atrás, otro pasito atrás, pero estando en el aquí y en el ahora. Esa es la diferencia de la hipnosis y la regresión. Es estar en el aquí y en el ahora, estar consciente en el aquí y en el ahora. Okay. Doctora, ¿maneja consulta en el exterior? Sí, llevo 20 años, más de 20 años, desde el año 2000. Yo cuando se inició el año 2000, vi hacia dónde se iba todo este manejo de consultas, y vi que la tecnología iba avanzando, entonces me introduje desde el año 2000 en todas estas terapias virtuales, asesoría y toda la parte terapéutica. Okay. Cuando un psiquiatra hace tantos cambios de medicación, el paciente se inestabiliza. ¿Es recomendable una interconsulta? Mírame,
yo ahí, este no es mi ramo, yo no soy médico psiquiatra. Acuérdense que para yo ser psiquiatra tengo que pasar por 10 o 11 semestres de medicina y luego hago una especialización o una maestría o un doctorado en psiquiatría, ¿ok? No, o sea, ¿qué pasa con el psiquiatra? El psiquiatra tiene la capacidad de ver la parte orgánica. ¿Qué pasa con mi parte orgánica? Con todos mis neurotransmisores. ¿Qué está pasando con estos neurotransmisores? Con toda esta parte nerviosa que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y cómo es que nos desconectamos o nos conectamos? O hacemos como un cortocircuito en nuestro cerebro. El único que sabe hacer eso es el psiquiatra, el psicólogo no. No puedo saber, ni puedo dar un concepto, porque no puedo dar un concepto acerca de los medicamentos que el psiquiatra está cambiándoles, porque eres tú la que debes de tener tu autocontrol y preguntarle, este medicamento dentro de neurotransmisores, ¿qué efecto hace? ¿Qué es lo que tengo bajito dentro de este neurotransmisor? ¿Qué es lo que no está haciendo conexiones mis neurotransmisores? Y ahí es donde puedes hablar con tu psiquiatra. ¿Qué es lo ideal? Que ustedes, no por favor en las redes, que eso es muy frecuente, no sé por qué se intercambian medicamentos. Yo tengo la quetiapina, yo tengo la fluoxetina, sí, a mí me dio esto, que le dio a usted. No intercambien los medicamentos, mejor hablen de los neurotransmisores y el efecto que da por decir eso, la quetiapina, en qué neurotransmisor está haciendo efecto, y ese efecto de ese neurotransmisor que está haciendo en tu metabolismo. ¿Ya? Entonces, apropiense ustedes, hay mucho en la internet, estudien sobre esos neurotransmisores y esos medicamentos, a qué neurotransmisor está trabajando el psiquiatra, para que ustedes puedan entender, puedan hacer unas preguntas más viables y por qué están haciendo estos cambios, qué está pasando con tu actividad, o digamos fisiológica, con tu actividad de tus neurotransmisores que te están cambiando estos medicamentos. Doctora, ¿estas terapias que usted menciona tienen consigo algún tipo de ejercicios o solo hablar? Ambas, las dos. Es necesario las terapias acompañadas con técnicas terapéuticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la medida en que se pone un ejercicio, por decir algo, digamos, de respiración, pero una respiración totalmente diferente a las que normalmente pues hablan, y a dónde te lleva, qué te ves, cómo te ves, qué te sientes, qué pensamientos están en esos 10 minutos rondeando tu mente. O sea, son cosas muy técnicas, que es con tu cuerpo, todo es con tu cuerpo. Doctora, en general, ¿cuántas terapias debe hacer entonces una persona con trastorno límite de la personalidad y depresión? No, o sea, lo mínimo, y esto, las personas las personas especialistas en trastorno límite de personalidad coincidimos en lo mismo, casi siempre, que mínimo son 3 años de terapias cada 8 días, no, 3 años, 3 terapias en la semana, por favor, no, el inconsciente no asimila todo. Una terapia le deja un ejercicio y ese ejercicio le da un espacio de 8 días para que el organismo, esos neurotransmisores, esas emociones empiecen a hacer efecto en el inconsciente y empiecen a aflorar cosas. No son todos, no es que usted necesita 3 terapias en la semana, no, todos los días, no. Lo ideal, a no ser de que la persona tenga tanta crisis crónica que pueda hacerlo. Y eso que yo tuve un paciente con una crisis crónica de 20 años. Primero que todo, mal diagnosticada. 20 años de una persona de tercera edad.
20 años, o sea, cuando le diagnosticaron, no estaba en la tercera edad. Ya. Con los medicamentos, como el diagnóstico no era ese, ya, y no le prestaron atención. Tercero, y que cada vez esta persona se agravaba. Entonces se agravaba, entonces empezaban los pánicos, entonces venga pues para pánico, venga medicamento para pánico. Enseguida decía, no, es que fuera de eso, es que estoy con persecución, venga, entonces está paranoica, venga para acá, ya. Y este paciente empezamos a trabajar simplemente en esa terapia retrospectiva, haciendo como un tamizaje retrospectivo, hasta que vimos la causa en el momento que le detonó ese problema del TLP. ¿Ya? Entonces, claro, hoy en día, después de 7, 8 años, la persona no ha tenido recaídas, vive muy bien, tiene una vida afectiva y sexual chévere, ¿ya? Es eso. Doctora, ¿cómo puedo hacer para que mi pareja se haga sus terapias? Primero que todo, es un ser humano. No es un objeto. No es un vehículo que yo coja y yo diga para dónde voy y estaciones así y haga así, ¿cierto? Es un ser humano, tiene emociones, tiene conocimiento y tiene unos patrones de conducta. Si esta persona no le interesa hacerse terapias, pero usted quiere continuar con esta persona, le interesa estar con esta persona, hágaselas usted. Y usted, créame que va a aprender a hacer terapias, va a hacerle terapias a la persona. La va a terapiar. Aprenda. Yo siempre he dicho, con una sola persona en un grupo de familia se haga estas terapias, con esa sola persona se tiene. Porque esta sola persona va a poder terapiar al resto de la familia y a enseñarles toda esta parte psicológica al resto de la familia. Entonces, asúmalas tú. Tú la asumes. La última pregunta, ya está tarde. Mi esposo ha sufrido mucho y me duele mucho, pero sí ha sufrido mucho por mis cambios de humor. Y no sé cómo haría para tomar estas terapias. A él también le tocaría hacer las mismas terapias que yo. Hacer también en terapia, pero una terapia diferente, ¿ya? Pero sí, ambos hacer terapias. Tú para controlar tus estados voluntarios de tus emociones y él fortalecer su autoestima en su identidad y fuera de eso poder aportarte en una forma para que te ayude a que te veas y avances en tu crecimiento personal. Bueno, esta fue la última pregunta. Les agradezco muchísimo. Gracias por la cantidad de participación que han hecho en los videos de YouTube, en los Facebook Live. Gracias porque también me escriben por el interno y también por el WhatsApp, haciéndome consultas, preguntas, dudas o inquietudes. Y gracias por toda la participación que ustedes están haciendo. Espero que la persona que eligió este tema haya obtenido sus respuestas a sus inquietudes, que fue una de las personas que pidió que tratara este tema en el Facebook Live, en el conversatorio del Facebook Live en algún momento. Ya lo retomé, espero que esté muy satisfecha. Espero que me escriba por el interno como si obtuvo las respuestas que necesitaba con este conversatorio. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo conversatorio de Facebook Live y muchísimos éxitos.